Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que con el peso del dolor en su corazón, Betsabé se encontraba sola en su aposento. Las sombras de su vida reciente danzaban en las paredes, y el lamento de la pérdida de su hijo resonaba en su alma como una melodía trágica. En ese momento de introspección, la voz del Señor le llegó más allá de las lágrimas, recordándole que su dolor no pasaría desapercibido ante sus ojos, tal como se narra en Salmos 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Así que el susurro divino comenzó a hacer eco en su ser. ¿Por qué lloras, Betsabé?, le preguntó el Espíritu. ¿Acaso no conoces la grandeza del propósito que yo tengo contigo? Confundida, Betsabé elevó su mirada hacia el cielo. Señor, ¿cómo puede haber propósito en la muerte de un niño? ¿Dónde hallaré consuelo? En el silencio que siguió, una paz sobrecogedora llenó el ambiente. La respuesta llegó no en palabras, sino en vislumbres de esperanza. Betsabé sintió la presencia de Dios acercándose a ella, recordándole que a través de su sufrimiento, él revelaría algo glorioso y eterno. Días después, se anunció el regreso de David de su guerra, su rostro era una mezcla de alegría y tristeza. Sin embargo, cuando éste entró en su ciudad, todo lo que pudo ver fue el reflejo del dolor que su amada esposa cargaba. Luchando con su propio remordimiento y anhelo por lo perdido, se acercó a ella y le habló como lo haría un hombre en busca de redención: no permitas que la sombra del pasado cubra la luz de lo que aún está por venir. Betsabé, con el corazón todavía tambaleándose, miró a su rey y le respondió: David, el Señor ha hablado a mi corazón. Sé que su plan es más grande que mi entendimiento. Con esas palabras, la cultivó la semilla de la fe en medio de su desconsuelo. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, la mujer de Urías empezó a recibir un mensaje del cielo condicionado por la fe y la obediencia. El camino no será fácil, Betsabé, pero recuerda que de ti nacerá un rey conforme a mi corazón. 1 Samuel 1:14. Sabía que a pesar de las lágrimas, el cielo había decretado uno de los momentos más trascendentales en la histórica narrativa de Israel, y así, Betsabé se encontraba enfrentando la inminente verdad que su corazón debía aceptar. En el silencio de la noche, cuando la ciudad estaba en paz, el Señor reveló a Betsabé un sueño en el que vio a su hijo mayor renacer de entre las sombras, con un esplendor que iluminaba la tierra. Una voz resonó: tu dolor ha sido visto, y el propósito divino florecerá a través de ti. Con el amanecer, un nuevo temor de esperanza envolvía su ser. ¿Quién podría haber imaginado que el sacrificio de su hijo, la pérdida que parecía insuperable, sería el precursor de la gloria que llegaría a través de su descendencia? A medida que su corazón se llenaba de vigor, sabía que el tiempo de cumplirse la promesa estaba cercano. En ese instante Dios le mostró la grandeza de su plan. El momento de la revelación ha llegado, Betsabé, y comienza una nueva etapa en la historia de mi pueblo. Tu hijo será parte de la promesa eterna, y a través de su linaje un Salvador nacerá. Así Betsabé se levantó con nueva determinación. Sintiéndose más que nunca parte del plan soberano de Dios, dejó que la esperanza llenara su ser, sabiendo que el dolor se convertiría en gloria. Y mientras el sol se alzaba, una nueva era comenzaba a vislumbrarse. El Dios de Israel, fiel y verdadero, estaba en movimiento, mostrando que incluso de las trampas más oscuras, él podía extraer luz para el mundo, pero el eco de la promesa aún resonaba en su corazón: ¿qué será de ti, oh Betsabé, en los días que vienen? El destino de tu linaje será asombroso y sacudirá incluso las naciones. A medida que el sol se alzaba en el cielo pintando de oro los hogares de la ciudad, Betsabé sintió que su espíritu se levantaba junto con la luz del nuevo día. El silencioso eco de la promesa divina resonaba en su corazón, como un canto de esperanza. Que así sea, Señor, murmuró mientras se preparaba para el nuevo día. En su interior, sabía que su dolor había sido visto y que el futuro, aunque incierto, estaba en las manos del Altísimo. David, al regresar de su campaña, comenzó a percibir el cambio en la atmósfera de su hogar. La tristeza que había oscurecido el lugar se disolvía lentamente como la niebla frente al sol. Al entrar en el aposento de Betsabé no pudo evitar notar la luz en sus ojos, una luz que antes había estado oscurecida por el lamento. Ella se volvió hacia él y con voz firme proclamó: nuestro Dios es un Dios de promesas, Rey mío. Este dolor, aunque profundo, tiene un propósito que muy pronto será revelado. Intrigado y atónito, David preguntó con ansias en su alma: ¿qué has visto, Betsabé? La mujer, sintiendo la fragorosa presencia del Espíritu, respondió: he escuchado la voz del Señor, y en sueños, he vislumbrado el nacimiento de grandeza de nuestro linaje.
La esperanza renacerá y el pueblo de Israel conocerá el poder de nuestro Dios. Mientras ella hablaba, David sintió que su corazón se encendía una vez más con el fuego de la veneración. Recordó las palabras del profeta Samuel, quien había ungido su cabeza como rey, y le había dicho que su trono permanecería por siempre. ¿Podrá ser esta la confirmación de una promesa? Betsabé murmuró. Sí, mi rey, le respondió, la redención está en camino, y a través de nuestro sufrimiento, Dios está orquestando su plan. Debemos permanecer firmes y confiar en su soberanía. Con esas palabras David pudo sentir la paz que sobrepasaba todo entendimiento, y ambos se unieron en oración. Lloraron por lo perdido, pero también alabaron por lo que estaba por venir. El eco del lamento se transformó en un himno de esperanza y renacimiento, sin embargo, las sombras de su pasado no estaban del todo destruidas. En la penumbra el enemigo acechaba, intentando sembrar dudas y temor. Mientras Betsabé y David proclamaban la promesa divina, un murmullo sutil habitaba los corazones que les rodeaban en la ciudad. ¿Acaso el rey ha traído maldición sobre su casa? ¿A quién glorificará la descendencia de un hombre que tanto ha pecado? Con el paso de los días, la voz del pueblo se ensordecía. Los murmullos subían como el incienso en sus oraciones, mientras otros se preguntaban si la historia de Betsabé y David podría realmente cumplir con el propósito de Dios al enraizarse en su linaje. Betsabé sentía como esas palabras resonaban a su alrededor, intentando encontrar un brecha en su fe. Betsabé, en su soledad, elevaba sus súplicas al cielo. Señor, tú prometiste que de mí nacerá un rey conforme a tu corazón, haz que se vea tu gloria en medio de esta adversidad. En medio de esta incertidumbre, el Señor habló una vez más a Betsabé. Tu fortaleza será probada, pero recuerda, hija mía, que la perseverancia genera carácter, y el carácter esperanza. Romanos 5:4. Las palabras divinas penetraron su ser, y una nueva resolución la embargó, mientras el futuro aguardaba, cargado de confusión y esperanza, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. En medio del dolor, una luz brillaba y con un latido profundo, Betsabé recordó que la historia nunca se detiene, y el tiempo de cumplir la promesa de Dios está más cerca de lo que imaginaba. Pero ¿quién vívida glorificaría al Dios de Israel en este nuevo amanecer? Una revelación sacudía su corazón. El diamante forjado en el fuego no sería solo un rey, sino un linaje que impactaría al mundo. Las manos del Creador estaban en movimiento. Las naciones pronto conocerían la grandeza de su plan. ¿Cómo se revelará este hito en la historia de nuestro pueblo, Señor? Fue el eco que resonaba en su mente mientras preparaba su corazón para lo que estaba por llegar. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba la tierra prometida, Betsabé se levantó con una resolución renovada. Su corazón latía con fervor, recordando las promesas de Dios que le habían sido reveladas. La raíz de la esperanza que había comenzado a brotar en su interior se fortalecía como una planta que rompe la tierra en busca de luz. David, al notar la determinación en el rostro de su esposa, sintió que el ambiente en el palacio se transformaba. Sin embargo, las dificultades aún persistían en la ciudad. Los murmullos del pueblo parecían multiplicarse, cada palabra corrosiva una gota de veneno que buscaba desgastar la fe de quienes les rodeaban. ¿Serán estas las consecuencias de los pecados del rey? ¿Acaso la gloria prometida se verá oscurecida por la pena del pasado? Mientras tanto, Betsabé se adentraba en su propio jardín, un lugar escondido de la mirada del mundo, donde sus oraciones podían elevarse en solitud. Dios de Israel, clamó, yo creo en tu promesa. Muéstrame la verdad de tus caminos, incluso en medio de este juicio. Fue entonces que recibió una visión. En su mente se dibujó un esplendoroso palacio y David, a su lado, entronizado en majestad. Una voz que resonaba como el trueno en el cielo le susurró, de tu descendencia, Betsabé, nacerá aquel que reinará no solo en Israel, sino sobre todas las naciones. Su reino será eterno y su paz nunca tendrá fin. Con lágrimas de asombro y gratitud, Betsabé comprendió que el camino hacia la redención no estaría exento de tribulaciones, pero que el resultado glorioso estaba asegurado en el corazón de Dios. Oh Señor, exclamó, aunque la sombra del pasado me siga, me aferro a la verdad de tu palabra. De mí vendrá un heredero que llevará tu nombre, y tu gloria será revelada. En el palacio David se preparaba para enfrentar el desafío creciente. Su corazón estaba ansioso, pues sabía que la sombra de su pecado aún pesaba sobre él. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo restaurar la confianza que se ha perdido? Clamó mientras se presentaba ante el altar.
Fue ahí donde el profeta Natán se presentó de nuevo, sus ojos llenos de la sabiduría de Dios. Rey David, así dice el Señor, a pesar de tu fracaso, su misericordia nunca te abandonará. Tu linaje será una luz para muchos, pero deja que tu corazón se arrepienta. Solo así verás el cumplimiento de las promesas. David, sintiendo el peso de cada palabra, derramó su corazón en súplicas de arrepentimiento. He pecado, oh Dios. Cree en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto, suplicó, recordando las palabras que había cantado en los días de su juventud. Aquel encuentro con Natán fue un giro divino, y la esperanza empezaba a renacer en el corazón del rey. En los días siguientes, Betsabé y David emergieron de su angustia. Juntos comenzaron a hablar con el pueblo, compartiendo testimonios de la gracia divina. No estamos definidos por nuestros errores, sino por la redención que nos ofrece el Altísimo, proclamaba Betsabé con fe renovada. Las palabras de los dos comenzaron a cambiar los murmullos en la ciudad. Algunos, en sus corazones endurecidos, aún se resistían a aceptar esa verdad, pero otros comenzaron a abrirse a la luz que surgía. El eco de una promesa se extendía disipando las sombras. Así, mientras el pueblo de Israel comenzaba a experimentar una transformación, Betsabé sintió que una nueva carga recaía sobre su corazón. ¿Cómo será este rey que está por venir? ¿Qué desafíos deberá enfrentar para cumplir con su destino? En medio de la turbulencia, se aferró a la certeza de que el plan divino estaba en marcha. Un día, mientras se encontraban en oración, un mensajero les trajo noticias intrigantes. Una nueva estrella ha aparecido en el cielo que ilumina la noche. Los sabios de tierras lejanas siguen su luz, buscando al rey que nacerá en Belén. David y Betsabé intercambiaron miradas de asombro. La revelación de que la llegada de su hijo podría ser parte de un plan mayor los llenó de ardor. El futuro aguardaba en la oscuridad, pero la luz de la promesa brillaba con antorchas de esperanza. Esta es la señal, Betsabé, dijo David, nuestro tiempo se acerca. Y así, mientras la ciudad comenzaba a vibrar con la anticipación de un nuevo amanecer, ambos sabían que este era solo el inicio de una historia poderosa. Sin embargo, un nuevo misterio pululaba en el aire. ¿Quién sería este niño que marcaría el rumbo de la historia y revelaría la salvación para todo el pueblo? La incertidumbre y la expectativa se fundían, y el corazón de Betsabé latía con una fe inquebrantable ante lo que estaba por venir. Mientras avanzaban los días, la alegría de la noticia de la estrella en el cielo se vio acompañada de pruebas y dificultades en el palacio. Betsabé comenzó a sentir el peso de la incertidumbre y el silencio de Dios. En su corazón resonaban las palabras del profeta Natán, pero la pregunta persistía: ¿qué tribulación tendrá que afrontar el pequeño que lleva en su vientre, según la promesa divina? En la noche David, sumido en la pena de sus errores, decidió salir al jardín que una vez había compartido con Betsabé, el mismo lugar donde su amor había florecido entre susurros y promesas. La luna iluminaba su andar, y al contemplar el cielo estrellado, recordó viejas canciones. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, murmuró David, buscando consuelo en las antiguas verdades que habían guiado su vida, pero el eco de sus recuerdos se vio interrumpido por un murmullo que llegó de las afueras de la ciudad. Un grupo de hombres, vestidos en túnicas elegantes y con un aire de nobleza, se acercaba. Eran los sabios de Oriente quienes habían seguido la estrella hasta Jerusalén, buscando a aquel que había de nacer. La noticia de sus visitantes llenó el palacio de un revuelo indescriptible. David, dijo Betsabé al unísono con un embarazoso asombro, han llegado los sabios. Ellos buscan al rey, posiblemente al nuestro. La preocupación y la emoción se entrelazaban en sus corazones mientras se preparaban para recibir con reverencia a estos viajeros. Al entrar en el palacio, los sabios se postraron ante David. Rey, venimos buscando al que ha de nacer y gobernar, dijeron, sus voces reverberando con una solemnidad inusitada. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. David se sintió abrumado por la emoción y la responsabilidad que caía sobre sus hombros. ¿Qué saben ustedes de este niño?, preguntó con un tono que mezclaba esperanza y temor. Los sabios hablaron de antiguos profetas y de las escrituras que hablaban de un Salvador que había de venir. Citaron profecías que resonaban en el corazón del rey, recordándole que a pesar de sus fracasos, el propósito de Dios continuaba. Él será un rey justo, continuaron, y traerá paz entre las naciones. Su reino será un corazón renovado en medio de un pueblo quebrantado. La luz de la esperanza se encendió una vez más en el corazón de David.
La noticia de que su hijo estaba destinado a cumplir algo tan grandioso parecía redimir su propio legado, sin embargo, una sombra inquietante se manifestaba en su espíritu. ¿Y qué desafíos deberemos enfrentar, sabios? ¿Qué caminos de sufrimiento nos están aguardando? Los sabios lo miraron fijamente como si intuyeran la profundidad de su angustia. Todo nacimiento de promesa viene acompañado de pruebas, oh rey, dijeron. Mas también es el sufrimiento un camino que lleva a la gloria. Lo que se presenta como dolor puede ser el comienzo de un nuevo despertar. Mientras las palabras los envolvían, Betsabé sintió un cosquilleo en su interior. Comprendió que debía prepararse no solo para celebrar la llegada de su legado, sino también para soportar el dolor de su llamado. A medida que los días se acercaban al momento del nacimiento, Betsabé se arrodilló una vez más en su jardín, buscando la guía divina. Dios de Israel, revélame lo que he de preparar, y da fortaleza a nuestro hijo que pronto llegará. Que su vida sea un instrumento de tu propósito, sin importar el precio que debamos pagar. En ese instante de oración, una nueva luz brilló en su corazón. Un entendimiento sagrado la invadió, el viaje hacia el cumplimiento de la promesa no haría más que comenzar. Sin embargo, en su espíritu se sentía ya la tensión de lo que estaba por venir, mientras la estrella en el cielo brillaba más intensamente, como un aviso de los grandes sucesos que irían a desarrollarse. Así, la historia no solo giraba en torno a la llegada de un rey, sino también hacia las tormentas que se avecinaban. ¿De qué modo revelará Dios su plan soberano a través de su hijo? Preguntó Betsabé, dándose cuenta de que las sombras no eran un obstáculo, sino una parte del camino hacia la gloria divina que había de cumplirse. Mientras los días pasaban, la atmósfera en el palacio era una mezcla entre reverencia y aprehensión. Betsabé se encontraba anhelante sabiendo que el momento de dar a luz se acercaba, y una firme determinación pulsaba en su interior. La estrella que guiaba a los sabios parecía anunciar el cumplimiento de una promesa divina, pero también el peso de una misión que, sin duda, implicaría sacrificio. ¿Qué más deberá enfrentarse este niño?, se preguntaba Betsabé, recordando las advertencias del profeta Natán. La voz angustiante del rey le recordaba los riesgos que vendrían. La historia revelada a los sabios llenaba su corazón de esperanza, y al mismo tiempo, una sombra apropiaba su ser. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, Betsabé decidió buscar el refugio de las Escrituras. En el silencio de su alcoba, comenzó a leer las profecías que hablaban de aquel que había de nacer. La palabra del Señor resonaba con poder en su corazón, y cada promesa le otorgaba aliento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, repetía, dejando que cada frase traspasara su ser. Recordó que la creación misma suspiraba a la espera de la gloria que habría de revelarse. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, David se encontraba en profunda meditación, aferrándose a la esperanza. Los ecos de la advertencia de los sabios sobre los sufrimientos futuros lo llenaban de inquietud. ¿Cómo puedo proteger a aquellos que amo?, murmuró para sí, sintiendo el tumulto del futuro acechar su corazón. En ese momento, un duque que servía en su corte entró con prisa, interrumpiendo sus pensamientos. Rey David. Se ha escuchado un rumor inquietante. Algunos en la ciudad hablan de una amenaza al futuro del niño. Temen que su llegada provoque descontento entre aquellos que buscan el trono. David se sintió atrapado entre la admiración por el destino de su hijo y la pesadez de las adversidades que encaminarían su vida. Su corazón se debatía entre la fe y la preocupación, cuando un mensajero llegó con una noticia inesperada. Han llegado enviados de Herodes, quienes buscan saber dónde nacerá el rey. Los sabios que aún permanecían en el palacio intercambiaron miradas de entendimiento. La sombra de lo que estaban por enfrentar pitaba en sus corazones. Así como la estrella está en el cielo, el destino también estará marcado con adversidades, recordó un sabio. No temáis, porque lo que se cierne sobre este niño es parte del plan soberano de Dios. Betsabé sintió un temblor atravesar su ser. Las advertencias sobre el rey Herodes y sus intenciones se aferraban a su mente como un remolino profundo. Dios eterno, entrégame claridad en medio de esta tormenta. Que mi hijo no sea solo una promesa, sino un rayo de esperanza para nuestra gente. A medida que la noche avanzaba, los rumores sobre el inminente guerrear llegaban a oídos del rey, y las tensiones crecían, mientras Jerusalén aguardaba con ansiedad la llegada de aquel que cambiaría el rumbo de la historia. En medio de la incertidumbre, Betsabé sintió el movimiento del pequeño en su vientre. Su luz,
tan pura y radiante sería la respuesta tan esperada, pero comenzaba a comprender que su llegada no sería solo el inicio, sino el preámbulo del dolor y la gloria que marcarían su vida. Un repentino brillo iluminó la habitación, y los susurros del cielo parecían rodearla. ¿De qué manera revelará Dios el cumplimiento de toda su promesa en medio de esta razón de temor?, se preguntó Betsabé, consciente de que la estrella, cual guía divina, no era simple atajo, sino un recordatorio de que en el tejido de la historia, cada desafío estaba entrelazado con la dicha de la redención, y así, mientras se acercaban las horas decisivas, la verdadera pregunta resonaba en el viento: ¿qué sacrificios se exigirían para que la gloria de Dios fuese revelada en su Hijo? La promesa de un reino eterno se alzaba en su corazón, revelando que la luz siempre brilla más intensamente en la oscuridad. A medida que las primeras luces del amanecer comenzaban a vislumbrarse, una inquietante calma llenaba el aire en el palacio. Betsabé, sintiendo el inminente nacimiento, se sumía en profundas oraciones. «Oh Señor de los ejércitos, escucha mi clamor. Te entrego el destino de mi hijo en tus manos», suplicaba con fervor, mientras las sombras de los acontecimientos que se avecinaban danzaban en su mente. Esa mañana, un grupo de sabios llegaron, guiados por la estrella que había iluminado sus caminos. Se acercaron con reverencia, trayendo regalos de oro, incienso y mirra, símbolos del reconocimiento a aquel que estaba por venir. No obstante, la preocupación se cernía sobre ellos como un manto pesado. Betsabé, esta estrella que nos ha guiado nos ha llenado de asombro, pero también de temor. El rey Herodes busca la luz que se ha anunciado, expresó uno de ellos, con una voz quebrada. David, al ser informado por los sabios sobre la situación del niño, se sintió como si el cielo se oscureciera. ¿Cómo puede ser que el rey se vuelva contra el propio legado que Dios ha prometido a su pueblo? Debo actuar y pronto, se dijo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastante en su pecho. Con determinación, David decidió convocar a su consejo. Los consejeros se reunieron rápidamente y la tensión en la sala era palpable. Herodes no descansa en su búsqueda de poder. Debemos proteger al niño a toda costa y encontrar un refugio seguro, proclamó David, su voz firme a pesar de la desesperación que lo invadía. Mientras tanto, Betsabé sintió la conexión con su hijo intensificarse. El movimiento en su vientre era un recordatorio de que su pequeño también era parte del gran plan. En medio de su lucha interna por el miedo y la esperanza, una visión comenzó a formarse en su corazón. ¿Podrá ser que la llegada de mi hijo traiga consigo más que la redención personal? Será un instrumento de salvación para muchos, reflexionó mientras se aferraba a la promesa en Isaías 9:6. Las horas avanzaron, y el momento del nacimiento se hacían cada vez más cercanos. Las partes del rompecabezas divino estaban comenzando a encajar, cada una acompañada de luces y sombras. De repente la habitación se llenó de un resplandor, y Betsabé sintió que algo sobrenatural la envolvía. ¿Es esto lo que has prometido, oh Dios?, murmuró, sintiendo el peso de la gloria y la tristeza en su corazón. Justo en ese instante, un ángel del Señor apareció, su presencia resplandecía con la luz del cielo. Betsabé, no temas, porque el hijo que has concebido es escogido para llevar el peso del mundo, y su venida será marcada por la adversidad, pero también por la salvación de muchos, proclamó con una voz melodiosa que resonó en su ser. Cuando el ángel desapareció, Betsabé se sintió renovada, aunque el temor persistía en el aire. ¿Cómo podrá mi hijo soportar lo que viene hacia él?, se preguntaba mientras las sombras de la historia palpitaban a su alrededor. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una revelación poderosa golpeó su corazón. Todo dolor y sacrificio serán parte del camino hacia la gloria, cumplirán la voluntad del Altísimo, pensó, mientras se preparaba para dar a luz. La esperanza atada a la fe comenzaba a florecer en su alma. Al mismo tiempo, en la lejanía de la ciudad, un oscuro rostro se perfila bajo la sombra de un trono. Herodes, con el rencor acumulado en su corazón, juraba desatar su furia sobre aquel que se atrevía a despojarlo de su poder. ¿Quién es este rey que viene, que amenaza mi reinado?, musitó, mientras una maldad oscura tejía un plan en la penumbra. Así, en un momento de luz y oscuridad, el destino que uniría a la humanidad comenzaba a tomar forma. Mientras el grito del primer llanto resonaba en el palacio, la oscuridad y la luz chocaban en una danza divina. La verdadera pregunta resuena en el viento, pensó Betsabé, ¿cuál será el precio que se pagará por la salvación? Y así el camino hacia la redención se iluminaba, pernoctando en la fragilidad humana y la insondable soberanía de Dios. Las piezas de este magnífico plano eterno se reunían, preparándose para un inminente cumplimiento de promesas que cambiarían el curso de la historia.
Mientras las campanas del palacio resonaban con el eco del nacimiento, Betsabé contenía el aliento, sintiendo cómo la historia se escribía con cada latido de su corazón. «Es un niño, oh Dios, el regalo que me has concedido», murmuró en un susurro reverente mientras contemplaba el rostro de su pequeño. La fragilidad de la vida nueva contrastaba con el oscuro designio que pesaba sobre ellos, un recordatorio de que la luz siempre atraía a las sombras. Afuera, el murmullo de la ciudad parecía distante y ajeno, pero dentro del palacio, el ambiente era eléctrico, cargado de una expectativa profunda y peligrosa. David llegó a la habitación, y en su mirada se reflejaba tanto la alegría como el temor. «El mismo cielo se ha abierto para acogerte, pequeño rey», pronunció, tomando al niño entre sus brazos con el amor de un padre que sabía el costo de la realeza. «La profecía se ha cumplido», añadió Betsabé, llena de asombro. «A través del llanto de este pequeño, un nuevo camino se forjará». Las palabras de Isaías 9:6 resonaban en su mente y corazón, revelando la magnitud del propósito divino. «Este niño es el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz». Sin embargo, la calma fue interrumpida por la llegada de un mensajero. Con urgencia, el hombre se presentó ante David, jadeando. «Mi rey, la búsqueda de Herodes se intensifica. Ha enviado a sus hombres para rastrear cada rincón de Judea». El rostro de David se tornó grave. «El tiempo de la protección es ahora, debemos partir antes de que la oscuridad consuma nuestra luz». Betsabé, sintiendo la presión de los acontecimientos, oró en silencio. «Señor, confío en tu sabiduría. Si este niño es de verdad el elegido, entonces guíanos en nuestro camino». Mientras su fe se elevaba, sintió la fuerza de una revelación. Podría ser que a través de la adversidad, él glorificara tu nombre. David convocó a los sabios, quienes, entusiasmados pero temerosos, se prepararon para un viaje. «La estrella que nos guió hasta aquí nos mostrará el camino de regreso. No podemos permitir que la sombra de Herodes apague esta luz». El pánico se hizo eco en sus corazones, pero la fe brillaba como un faro en la oscuridad. Mientras se disponían a partir en la noche, Betsabé sintió una oleada de ruego por su hijo. «Oh gran Dios, ¿cuál es el propósito detrás del sacrificio que se avecina? Te pido que lo guardes del maligno». La agonía en su alma se hacía palpable, una madre temerosa de perderlo antes de haberlo conocido completamente. En la penumbra, la figura de Herodes se ocultaba, observando desde las sombras, su mente maquinando con astucia y desdén. «Si no puedo encontrarlo, entonces que sus pasos se tornen en caos», susurró, mientras los hombres leales a su causa se dispersaban por las cuevas y los caminos, mientras la familia real comenzaba su travesía bajo la guía celestial. Una voz insistente resonó en el corazón de Betsabé. «No temáis, porque mientras el poder del mal se levanta, la luz de este niño será un estandarte de esperanza. Su camino es parte de un plan mayor». La promesa se sellaba con un nuevo sentido de urgencia y significado. Así, partieron, dejando atrás el palacio y los ecos de un reino atemporal. A medida que la estrella brillaba intensamente sobre ellos, el horizonte se presentaba lleno de promesas y desafíos. Betsabé, aferrando con fuerza a su bebé, sintió la conexión con cada antiguo pacto de Dios, cada promesa y cada palabra que había sido revelada. En cada paso que daban, el eco del destino resonaba. «Oh Dios, ¿será este el camino hacia el cumplimiento de tu promesa en lugar del sacrificio final? Aquí se libra una batalla más allá de lo que podemos ver», meditó, y así, los vientos del cambio soplaban en la vastedad de la noche, como si la creación misma suspirara esperando el desenlace. Al acercarse a Egipto, una sombra adicional cubría el viaje, pues el plan de Dios, vasto y misterioso, se desplegaba, y en cada paso, la venerable estructura de la redención humana comenzaba a revelarse. «¿Qué será lo que el cielo tiene preparado?», se preguntó Betsabé, enfrentando la realidad de lo que estaba por venir. La cuerda del tiempo se tensionaba y con ello, la promesa de un nuevo reino vibraba en el aire, sellando su futuro con un sagrado misterio que solo el Altísimo podía revelar. Las horas transcurrieron como sombras en su viaje a Egipto, cada paso resonando en el silencio de la noche. A medida que se alejaban del hogar que conocían, Betsabé se sintió atrapada entre la nostalgia y el temor. La estrella que los guiaba centelleaba en el firmamento, una promesa brillante en medio de la oscuridad. «¿Cuánto tiempo estaremos en este lugar?», preguntó Betsabé, su voz un susurro quebrado en la vastedad del desierto. La incertidumbre pesaba en sus palabras y David, sintiendo la carga de su preocupación, respondió con firmeza. «Dios nos ha llamado a este viaje, amor mío.
Encontraremos refugio y en su tiempo sabremos el porqué. La sombra de Herodes aún se cernía sobre ellos, como el ala de un cuervo que oscurece el camino. El mal no se detiene, pensó Betsabé mientras miraba a su hijo, dormido en sus brazos. Un ángel protector, pensó, enviado para preservar la vida de este pequeño elegido. Pero ¿qué sacrificios exigiría el camino marcado por la divina voluntad? Cada noche en Egipto fue interrumpida por sueños extraños. Betsabé soñó con visiones de un mundo que danzaba entre la luz y la oscuridad. En uno de esos sueños, vio una ciudad llena de alegría, donde los corazones eran libres y las bocas alababan al Señor. «Es posible que tu reino llegue a ser así, pequeño», murmuró, sintiendo como si esas visiones fueran un eco del futuro. Una mañana, mientras los rayos del sol comenzaban a calentar la tierra, un mensajero del cielo apareció en el sueño de David. «Levántate y toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». La voz era clara y firme, la dirección divinamente asignada. David despertó sobresaltado, apenas creyendo la magnitud del mensaje. Betsabé la llamó con un fervor renovado, despertando la paz que había anhelado. «Debemos permanecer aquí. El Señor nos ha instruido». A pesar de su miedo, la determinación en el rostro de David le otorgó un nuevo sentido de esperanza. ¿Y si las sombras continúan buscando?, cuestionó ella, sus ojos reflejando las inquietudes del alma materna. Pero la mirada de David se mantuvo firme, recordando las palabras de los antiguos: «No temáis, porque he aquí, yo os traigo buenas nuevas de gran gozo». Lucas 2:10. Mientras tanto, las noticias de la persecución de Herodes se esparcieron como el fuego en el campo. La inquietud crecía no solo entre el pueblo de Israel, sino también en las naciones vecinas. Sin embargo, en su refugio de Egipto, el niño estaba a salvo. Betsabé se entregó a la oración, buscando cada día la voz de Dios en medio del clamor humano. Un día, mientras observaba a los niños jugar en la distancia, un nuevo anhelo nació en su corazón. ¿Y si cada vida es parte de un plan más grande?, se preguntó, recordando las palabras de Jeremías 29:11. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», pensó, envolviendo su vida en la certeza de que no eran solo ellos, sino el futuro de una nación que estaba en juego. Cuando el tiempo transcurrió y sus corazones comenzaron a hallar un nuevo hogar, una luz se encendió en el horizonte. El ángel había regresado a David con el mensaje: «Los que buscaban la vida del niño han muerto. Levanta y lleva al niño de regreso a la tierra de Israel». La revelación golpeó como un trueno en sus corazones, el eco de un nuevo futuro acercándose. Con un profundo sentido de asombro, Betsabé se volvió a David. «Está cambiando un ciclo, ¿verdad? No solo volvemos, regresamos para un propósito divino». La promesa de un reino resplandecía en sus mentes, una dimensión de esperanza aún no completamente revelada. Sin embargo, el misterio persistía en el aire, pues lo que no podían anticipar era el dolor y la gloria entrelazados en los destinos divinos de su hijo. «Qué grandes cosas hará el Altísimo a través de este pequeño», murmuró Betsabé, comprendiendo que el camino apenas había comenzado, y que ante ellos aguardaba la realización de un propósito eterno que cambiaría el curso de la humanidad. Mientras el amanecer traía consigo la luz, el viaje a casa comenzaba, y con él el susurro de profecías y el destino se entrelazaban, prometiendo más de lo que jamás pudieron imaginar. Cuando Betsabé y David emprendieron el viaje de regreso a Israel, sus corazones latían con una mezcla de esperanza y temor. La promesa de Dios brillaba ante ellos, irradiando luz en medio de las sombras de sus pasados y el peligro persistente del rey Herodes. El pequeño en brazos de Betsabé, tan delicado y vulnerable, llevaba consigo el destino de muchos. Sus ojos cerrados eran un recordatorio del divino potencial que esperaba ser revelado. Mientras recorrían el desierto, Betsabé se sumía en las palabras del Señor, y en su mente danzaban las profecías de un nuevo reino. «Un niño nos es nacido», repetía en sus pensamientos, llenándose de paz. Su fe se fortalecía con cada paso, sabiendo que el camino no solo representaba un regreso a su hogar, sino el cumplimiento de un propósito eterno. Al llegar a Israel, sintieron la atmósfera tensa, como un tambor en suspenso antes del estallido. Las voces de la gente resonaban en las calles, susurrando temores sobre el regreso del rey, pero también asomaba una nueva curiosidad, un aire de expectativa. «Puede que el niño del que hablan los sabios sea el que traerá la salvación», murmuraban algunos. Betsabé sonrió, comprendiendo que el eco de la promesa comenzaba a manifestarse en los corazones de su pueblo, pero aún había un temor latente, pues no podían escapar de la sombra que Herodes proyectaba.
Sin embargo, el corazón de David resonaba con la valentía de un rey que, después de haber conocido el fracaso, ahora tenía una nueva misión. Reunió a sus consejeros y proclamó: «Este niño no es solo el futuro, es nuestro Salvador. Debemos asegurarnos de que su vida esté protegida. La gloria de Dios debe revelarse a través de él». Al comenzar las preparaciones para su regreso a Belén, Betsabé meditaba en el sacrificio que había sido necesario para recibir este hermoso regalo. La historia de su hijo no solo sería la de un rey, sino de un redentor. Su dolor, como ella había aprendido, había sido parte del diseño divino. El sufrimiento que habían enfrentado no era en vano. David y Betsabé decidieron hacer un sacrificio a Dios, ofreciendo agradecimiento por cada paso que habían dado. Juntos ofrecieron al Señor sus corazones y sus vidas, creyendo firmemente que el niño que llevaban sería un instrumento de paz no solo para Israel, sino para el mundo entero. A medida que el tiempo de la llegada del niño se acercaba, el ambiente en Belén se cargaba de expectación. Después de días de viaje, finalmente llegaron al lugar donde todo había comenzado. Al cruzar el umbral de su hogar, una alegría profunda llenaba su ser. No era el mismo hogar de antes. Ahora estaba impregnado de una promesa de salvación. Fue en esa noche sagrada cuando las estrellas brillaron con un esplendor sin precedentes, y el llanto del niño resonó en la noche silente. Betsabé, dando a luz en un mundo que parecía haber perdido la esperanza, sabía que ese grito era el eco del futuro. «Es un niño, oh Dios», exclamó con lágrimas en los ojos mientras envolvía a su hijo en suaves telas. «Tu gloria ha llegado a este lugar». Un ángel del Señor, deslizando en la oscuridad con un mensaje de paz, dio a conocer a los pastores que velaban en los campos: «No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador». La voz resonó en el aire, un recordatorio de que la salvación había llegado, y que el sacrificio que conllevaba era apenas el inicio de la gloriosa redención. A medida que los pastores acudían a adorar al niño, el hogar de Betsabé y David se llenó de júbilo. Mirando a su hijo, comprendieron que su linaje sería un canal de transformación. Su dolor, su alegría, su sacrificio, todo había sido parte del divino plan que Dios había orquestado desde el principio. «¿Qué será de él, oh Dios?», susurró Betsabé, sabiendo que cada corazón que latía con expectativa por un futuro mejor sería parte de la historia de redención. Lo que había comenzado en lágrimas culminaría en alabanzas. La esperanza resonaba, y el amor del Padre se manifestaba en su pequeño, el Rey de Reyes. La noche avanzó y el cielo brilló, mientras cada nuevo amanecer traía consigo el cumplimiento de las promesas. Betsabé miró a David, sus ojos desbordando gratitud. Supo que el sacrificio había valido la pena. El llamado que tenían no solo era para ellos, sino para cada generación que vendría. Con un profundo sentido de paz, Betsabé sonrió, cumpliendo su promesa de fe. Se había levantado de las cenizas de su dolor, y ahora estaba destinada a ser parte de la gloria revelada a través de su hijo. Dios había hecho grandes cosas, y su historia continuaría, marcando el futuro de la humanidad, y así, el ciclo de dolor y gloria empezó a entrelazarse en una danza eterna, mostrando que incluso en medio de la oscuridad, la luz de Dios siempre prevalecería. Ahora, este cuento de promesa y esperanza resuene en tu corazón. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que esta historia llegue a más corazones. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La historia de salvación continúa, y tú puedes ser parte de ella. No esperes ni un segundo más para compartir.